Ayer, miércoles 19 de marzo, se conmemoró en nuestro país el Día de la Laicidad. ¿Por qué? El 19 de marzo de 1845 nacía en Montevideo José Pedro Varela, el primer gran reformista de la educación pública uruguaya. Además, este año tomó relevancia al cumplirse 180 años desde su nacimiento. Es por esto que, en su memoria, cada 19 de marzo se utiliza para celebrar la laicidad. José Pedro Varela fue escritor, político y periodista uruguayo. Su investigación, trabajo y propuesta fue clave en la reforma escolar del país. De alguna manera construyó los cimientos de la educación y la cultura educativa que conocemos hoy. En el presente, Varela continúa teniendo presencia en las escuelas y en la currícula estudiantil. Agapo Palomeque, profesor de Historia de la Educación, exdirector del Instituto de Formación Docente de Canelones y del Instituto de Profesores Artigas, se dedicó a estudiar e interpretar la obra y el legado de José Pedro Varela. Justamente en 2022 publicó José Pedro Varela, un personaje trágico. En la obra repasa documentos referentes a la obra vareliana, pero también aborda una faceta más humana del personaje. Vamos a profundizar en justamente la figura de José Pedro Varela. Estamos recibiendo a Agapo Palomeque para conocer entonces el impacto de esta reforma, sus fundamentos y las nuevas prácticas que introdujo en el sistema educativo. Palomeque, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Muy bien, ustedes, encantado de escucharlos. ¿Cuándo inicia en su caso sus estudios y su interés? ¿Cuándo comienza su interés por la obra de José Pedro Varela? Antes de 1989, pero tuve contacto con la parte más sustantiva de la documentación a partir de ese año. Uh-huh. ¿Ahí hubo algo en particular que le llamó la atención, que le despertó el interés? Sí, la deformación de la imagen de Varela. La imagen en el sentido de el cuerpo de ideas y de pensamientos y de en qué consistió su lucha. Uh-huh. Con el tiempo se ha ido deformando y yo acuñé la imagen del Varela de vitrina. Es decir, estático, simplificado. Es una de las figuras más complejas de la intelectualidad del siglo XIX. Sí, vayamos a eso, si le parece, antes de entrar en lo que fue su obra más reciente o cuando empezó a vincularse con temas educativos. Él venía de una familia patricia en aquel entonces, ¿no? Y siendo muy joven, sí. Por ejemplo, se fue al exterior, se fue a Estados Unidos a profundizar en los temas que le interesaban, a estudiar. O sea que su influencia de afuera incidió en lo que va a plasmar después a lo largo de los años, ¿no? Sí, en realidad fue a hacer compras. A ver. Y fue en tren de turismo, podemos decir. Porque antes de eso dedicó 20 días a recorrer Buenos Aires, Mercedes, Paysandú, Salto. Y todo eso surge de una agenda que en su momento me exhibió la nieta, hoy fallecida, y también fallecidos sus hermanos y sus hijos, Carmen Varela de Sáenz de Sumarán. Uh-huh. Que me permitió hacer la fotocopia de la agenda que iba escribiendo Varela en distintas circunstancias, a veces con lápiz, a veces con lapicera, etcétera. Por ejemplo, en una mula subiendo el Tijuca o Tijuca, hacía anotaciones y quedan grabadas para siempre en ese escrito. Voy encima de una mula y voy escribiendo mis impresiones. No podía usar lapicera, por supuesto, de esas de mojar, en un tintero, no. De ahí que a veces la interpretación de las letras puede resultar difícil para el que no está acostumbrado. Claro. Y el que no tiene paciencia. Ahí debe haber tenido una gran tarea entonces, en tratar de descifrar eso que escribía. Sí, en realidad el cuerpo de documentación que yo acumulé en 5 tomos, gracias a que hubo buena disposición del Palacio Legislativo, pero eso duró 20 años, ¿no? Un trámite que era por goteras, por gotas que iban concediendo.
eso me permitió acercarme a la manera intelectual. Pero la documentación que me dio Carmen Varela y que me permitió fotocopiar, y de la que no quedan originales porque han desaparecido, por lo tanto esa fotocopia que yo tengo constituyen el único documento. Eso me permitió acercarme a la vida íntima de Varela. Uh-huh. Esas dos piezas. Una es la agenda o diario íntimo, donde escribe cosas que no eran para publicar, críticas a las personas. Por ejemplo, ve un rey y dice, nunca había visto un animal de esa naturaleza. Bueno, esas eran anotaciones que le servían a él para basarse en ellas, purificarlas, urbanizarlas, por decirlo así, y mandar entonces al diario El Siglo las famosas crónicas que se conocen como impresiones de viaje. Bien, perfecto. Eso sí es conocido por todo el mundo, por decirlo así. Sí. A ver, ahí ya lo situamos un poco, ¿no? Pero claramente un intelectual de la época, tenemos que situarnos capaz en el momento, ¿no? Estamos en la segunda mitad, claramente, del siglo XIX. Ahí, ¿qué característica mencionaría de nuestro país? ¿Terminábamos la Guerra Grande? Sí, la agitación política nunca cesó. Uh-huh. Los intentos de levantamiento tampoco. En una carta que le escribió su hermano mayor a José Pedro mientras él estaba en Europa, uh-huh, le cuenta que entre el 18 y el 19 de marzo del año 68 hubo tantos disturbios y cosas que se las cuenta como que ocurren porque son actitudes ridículas de algunas personas. Por ejemplo, alguien que estuvo escondido detrás de un sofá por miedo, porque afuera había tumulto, un ministro, etcétera. Y le cuenta los dos episodios tremendos de muertes de dos presidentes de la República. La muerte de Venancio Flores, que fue emboscado con una carreta cerquita de Rincón y Ciudadela, y la muerte el mismo día de otro presidente, Bernardo Prudencio Berro. Uh-huh. Entonces le cuenta todo eso, y recordemos que Bernardo Prudencio Berro, a pesar de que no era colorado como los Varela originalmente, después cambiaron, era un presidente blanco, pero era el tío, hermano de la madre. Entonces se refieren a tío Bernardo, que fue golpeado y ultrajado, etcétera. Entonces el comentario que hace el hermano mayor, que siempre lo protegía y permaneció en un segundo plano, dice que agradezco al destino que no estés acá, porque si no estarías mezclado en todas estas tropelías. Uh-huh. Así que es decir, había una agitación política, claro, había mucho movimiento enérgico de periodismo. Bueno, él se destacó en esa materia, ¿no? Como intelectual plasmaba parte de su labor al principio en el periodismo, ¿no? Dirigió el diario La Paz. Sí, en el año 70, pero antes de eso escribió en El Siglo, escribió en la revista literaria, gacetillas. La primera parte de la vida de Varela fue de un periodismo agresivo. Uh-huh. Agresivo políticamente, agresivo en lo relativo a su anticlericalismo, y también podemos decir, puesto que lo denominaron sacerdote de Venus, su amigo lo denominó así, su amigo Carlos María Ramírez, hacía un periodismo liviano,
crónicas de los bailes, crónicas de las conferencias, de las charlas, del teatro, de la belleza de la mujer, intercala alguna poesía, algunas buenas, otras malas. Ese es el periodo formativo, digamos así. Claro. Ya que lo mencionó ahí, en 1968, junto con Carlos María Ramírez, creó entonces la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Ahí es que empezó a tener un interés en particular por la educación. Sí. Vino con ideas que había madurado en el viaje. Por ejemplo, con relación a la mujer, él dice, cuando vio esas expresiones tan liberales de las mujeres en Estados Unidos, desde Boston, escribe, estamos hablando del año 68, todo esto que he visto, no hablo textualmente de lo que leo, pero me confirma en mis ideas de que hombre y mujer tienen la misma esencia. Y después que llegó, después de esa conferencia del 18 de septiembre, que fue donde se fundó en el año 68, sigo hablando, en donde se fundó la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, unos pocos meses después, en enero del 69, Varela dio una conferencia para mujeres sobre mujeres. En el fondo había 4 o 5 o 6 amigos de él, que unos lo acompañaban y otros lo contradecían. Pero ahí es donde, por decirlo así, aparece la concepción que fue ignorada durante muchos años de que hombre y mujer eran iguales en esencia. De lo que puede extraerse la conclusión de que todos aquellos derechos que derivan de la esencia humana, si son accesibles al hombre, también son patrimonio intrínseco de la mujer. Y en esa conferencia dice que hay que reconocerles esos derechos, aunque ellas los ignoren, aunque ellas no los acepten, pero aunque ellas nunca hayan oído de eso. Y la historia confirmó, porque las luchas de las mujeres, cuando la hicieron las mujeres, no fue homogénea. Por ejemplo, hubo una tal Elena Acevedo, que no estaba de acuerdo con la liberación sexual de la mujer, pero sí quería la liberación laboral, familiar, en cuanto al tipo de actividades que realizaba, etcétera. Pero el único intelectual de la época que no habló de derechos, digamos, accesorios, sino que habló de esencia humana y dijo que era idéntica en el hombre y en la mujer. Hoy, con el lenguaje moderno, podemos decir, en consecuencia, los derechos de la mujer no hay por qué concederlos, sino reconocerlos, claro, porque forman parte de su constitución íntima, son inherentes a la mujer. Esa palabra no la usó Varela, no se usaba en esa época. Claro, pero igual para lo que estaba en aquella época, lo que estaba planteando era sin duda revolucionario desde algún punto de vista. Totalmente revolucionario, sí. ¿Y cómo? ¿Sí? ¿Cómo lo expresó él? Sí. No, ¿y cómo eso después se trasladó a lo que iban a ser ya sus ideas en materia educativa, ¿no? Claro, esa institución que se creó en el año 68 empezó a funcionar y para el 69 ya tenían una escuela que podíamos llamar experimental, donde las innovaciones que Varela había enseñado y los libros que había traído y los que pidió de nuevo al regreso, y implicaban
una transformación total del ambiente de la clase. Claro, tenemos que situarnos en unas clases que hasta ese momento eran muy de aprender de memoria, de castigar al alumno, ¿no? Exactamente, esos dos temas fueron cruciales. El castigo físico y el castigo, podríamos llamarle afrentoso, para usar una palabra que se usaba antes. No se podía castigar el físico del niño, de la persona del niño, ni tampoco lastimar, por decirlo así, su sensibilidad. Humillarlo, colocarle oreja de burro, etcétera. Eso lo planteó Varela. Por supuesto. Claro, por supuesto. porque hasta ese entonces, esto que señala, ¿no? El oreja de burro, que conocemos la frase, venía de ahí, de ponerle efectivamente un gorro a aquel niño que no aprendía. Exacto, y exhibir sus faltas en carteles, etcétera. Ponerlo con el maíz en las rodillas, todo eso. Varela vino... Sobre maíz, claro. Maíz. Claro, pero ahí entonces dice, bueno, Varela empieza con esta escuela experimental de alguna forma a traer y plasmar todo eso que había absorbido, a lo que estaba empezando a escribir y donde se estaba apoyando con la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, e implicaba nada más y nada menos que esto que está señalando, o sea, quedaban abolidos y prohibidos totalmente todo lo que tenía que ver con apremios físicos, con estigmatizar al alumno porque no aprendía. Exactamente. Y pasó el centro de la actividad pedagógica, de la actividad del aula, se desplazó de la voluntad omnímoda, por decir así, del docente, a ser el centro, el trabajo que se hace con el niño, cómo se le enseña y qué cosas se le enseña. En esos dos aspectos, Varela fue revolucionario, porque suprimió el imperialismo del docente, que hacía lo que quería, el imperialismo del libro, que era respetado porque cualquier texto debía ser estudiado de memoria, y el imperialismo de la materia, de lo que se enseñaba, porque Varela introdujo dentro del cuerpo de la metodología, nueva materia, la ciencia física, las ciencias naturales, las ciencias sociales. Y una cosa que todavía toma una vigencia rara, y que no se explica por qué no se destaca tanto, que Varela fue el primero en sostener que después de explicarle estrictamente los principios de la ciencia, al niño había que traducirle eso en la vida cotidiana. Es decir, lo que se sabía de electricidad habría que aplicarlo en las cosas corrientes del aula, de la casa. Claro, que eso sirviera para hablar de lo que veían en el día a día, ¿no? Exacto. Veía el ejemplo de una manzana, observaban una manzana y a partir de eso hablaban de cuando se comía, de dónde venía la manzana, qué trabajo implicaba. Y llevaba a disciplinas conexas, por ejemplo geometría, por ejemplo dibujo. Claro. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos conversando con Agapo Palomeque, profesor de Historia de la Educación, quien ha estudiado mucho y en profundidad la obra de José Pedro Varela, porque enseguida le quiero preguntar por la famosa reforma valeriana, ¿no? Esto de la enseñanza obligatoria, laica y gratuita. Vamos a profundizar enseguida en esos aspectos. Hoy estamos dedicados a reflexionar sobre una efeméride que se conmemoró ayer miércoles, porque justamente cada 19 de marzo se celebra el Día de la Laicidad. ¿Por qué? Porque coincide con el nacimiento de José Pedro Varela. Estamos hablando de una figura clave en la reforma escolar de 1877, el pilar de la educación pública. Varela tiene aún una presencia
importante en las escuelas, en las currículas educativas. ¿Cómo fue el impacto de la reforma vareliana en nuestro país? ¿Qué prácticas introdujo y cuáles dejaron de aplicarse? ¿De dónde vienen los conceptos estos de obligatoriedad, laicidad y gratuidad? Bueno, de eso es que algunas cosas sobre las que venimos conversando, y vamos a conversar ahora en este próximo bloque con el profesor de Historia de la Educación, Agapo Palomeque. Quería preguntarle cómo pasa de esas ideas entonces que empieza a plasmar en Sociedad de Amigos de la Educación Popular, con esa primera escuela como experimental, a ese primer documento donde él deja sentada varias bases importantes de lo que va a ser después la reforma vareliana, ¿no? En realidad, yo decía que en la primera conferencia, a la que reunió una cantidad muy grande de gente, el 18 de septiembre del año 1868, no habló de la metodología, sino de la necesidad de educar a la niñez para favorecer la democracia. Ese fue el tema. Uh-huh. Pero no bien se instaló en la noche del 18 de septiembre la comisión provisoria, empezó a trabajar y ya en la primera sesión hicieron una comisión con Carlos María Ramírez para hablar, escribir e ilustrar al resto de los miembros en la metodología. Y yo destaco que al castigo al niño y la imposición autoritaria, Varela opuso el estudio del niño, el estudio de sus ritmos de aprendizaje, el estudio de sus estados de ánimo, de sus intereses, de su alegría o tristeza, etcétera. Y a la memorización exclusiva opuso lo que él creyó que era una materia y después corrigió. Se llamaba el pensar. Lo corrigió en el sentido de que es una modalidad general para toda la materia. Claro. Pero en principio él quiso destacarla como una materia más que el maestro tenía que enfocar. Así que la reforma vareliana son dos cosas. En primer lugar, un nuevo concepto de la mujer. Y acá quiero destacar una cosa curiosa. Durante muchísimos años lo que Varela escribió no fue entendido. Y fue una profesora que no era ni de historia ni de pedagogía tampoco, que se llamó Nieves A. de la Robla, uh-huh, que empezó a reinterpretar todo lo que escribió Varela sobre la mujer, y ahí de esa reinterpretación salió que yo empecé a buscar más indicios y encontré la base para sostener que uno de los legados que el país le debe a Varela es la consideración igualitaria de la mujer, que él la empezó a aplicar progresivamente y por supuesto la vida no la alcanzó. El otro tema, lo que le debe el país a Varela, es la reforma. Uh-huh. Y Varela dijo muchas veces, escribió, la reforma es el método. Y la metodología es justamente eso que estábamos explicando, que pasa a ser el niño y sus intereses, sus características, el centro de la preocupación de la clase. Y el maestro le impone como autoridad. Ahí lo que está planteando son dos conceptos súper interesantes en lo que tiene que ver con el aporte de Varela, pero me pregunto dónde está eso que hemos aprendido tanto y que tenemos tan arraigado de la enseñanza obligatoria, laica y gratuita. Bueno, yo considero que eso no define a Varela. Ah, bien, por eso le preguntaba. Forma parte del esquema artificioso que se ha creado y que se crea con las grandes figuras. A fuerza de elogiarlas, se simplifica el mensaje. Claro. Le digo por qué. A ver, sí, ahí va. Arranquemos con la gratuidad. Uh-huh. No la inventó Varela.
La gratuidad de la escuela pública se fijó en Guadalupe, hoy Canelones, en mayo 16 de 1827, en pleno periodo lavallejista. O sea, hacía mucho antes se estaba peleando claro. contra los brasileños. Sí. Mucho antes que de la fecha entonces que de la que estábamos hablando, ¿no? De cuando escribe esa reforma vareliana. Por supuesto. De lo que deduzco que no constituyen la reforma en sí misma, sino auxiliares, porque facilitan la reforma. Claro. Del mismo modo, la obligatoriedad no la inventó Varela, para nada. No solo se había escrito muchísimo sobre la obligatoriedad, incluso está un proyecto de constitución artiguista de 1813, donde define y desarrolla un sistema interesantísimo de obligatoriedad de la educación para los orientales. Pero además de eso, no, por supuesto, eso fue un proyecto que formaba parte del ideario de artiguista. Pero tenemos una aplicación concreta en Villa Soriano en la década que va de 1790 a 1799, en 3 etapas, que es clarísimo. La enunciación de propósito va primero, 1790. ¿Qué quiso decir? Mandaron a un funcionario a ver si conseguían un maestro a Buenos Aires. Y el acta del cabildo dice, para que podamos obligar a los padres a que manden sus hijos a la escuela. No se había fundado todavía. En el año 94 ya se había fundado y se aplicó. Y por lo tanto, otro cabildo distinto, con otra composición, hizo un reglamento de la edad, de los niños, dentro de qué límites se podía obligar, cuáles eran las responsabilidades de los padres, etcétera. Esa es la segunda etapa, la aplicación y la regulación. Y la tercera etapa es nada menos que en 1799, cuando el alcalde de segundo voto hace una fundamentación pedagógica y sociológica. ¿Para qué sirve en ese instante a esa villa la obligatoriedad de la educación? Eso es un caso de aplicación. Claro. O sea que ahí está desterrando, no digamos, claro, ese es un punto importante. Y ahí, ¿por qué asociamos estos conceptos, lo de obligatoriedad y gratuidad, también al propio Varela, entonces, si estaban todos estos antecedentes? Porque con Varela se aplicó por primera vez en todo el país el régimen de obligatoriedad de la educación, auxiliado por la gratuidad. Porque si no se hubiera confirmado la gratuidad, que ya existía desde 1827, claro, la obligatoriedad, que es un auxiliar, es instrumental, indispensable de la reforma, es algo que no vale por sí mismo, sino vale para otra cosa. Y la otra cosa es la reforma, es el método, la metodología. Eso es lo que siempre puse, para que se entendiera esto, puse que cuando quiero solucionar una gotera, necesito indispensablemente una escalera, baldes, material, etcétera, pero eso no por sí mismo no modifican la gotera. La gotera es el problema. La escalera, el balde, la cuchara, el material, esos son los elementos auxiliares que contribuyen a que el problema sea resuelto. Arreglar la gotera. Claro. Eso de arreglar la gotera es la metodología. Es cómo se trata al niño y qué se le enseña. Y eso es específicamente lo que usted destaca, entonces, de lo que fue el aporte de esa reforma vareliana. Exacto. Fíjense otra cosa, que es un argumento que es irrefutable, que gran parte de la reforma vareliana, la esencial,
qué es el trato del niño, qué se le enseña al niño y cómo se le enseña y cómo se lo trata. Eso se hizo durante el periodo vareliano sin que existiera la obligatoriedad de la educación como auxilio. Por ejemplo, en la escuela Elvio Fernández no había obligatoriedad de la educación, por supuesto, era una escuela privada, única, después se multiplicó en 4 o 5 más, con distinto éxito. Pero ahí se aplicó la reforma. Uh-huh. Después, cuando a partir de marzo del 76, que Varela accede a la presidencia o dirección de la Comisión de Instrucción Pública de la Junta Económico-Administrativa de Montevideo, que regenteaba 56 escuelas. 27 eran de varones y 26 eran de niñas. Un mundo de niños. Y ahí se aplicó la reforma. Y no había obligatoriedad de la educación. ¿Hasta cuándo se realizó esa reforma en el ámbito montevideano? De marzo del 76 a agosto del 77. El 24 de agosto del 77, la Torre larga una norma jurídica que se llamó Decreto Ley de Educación Común, basada en parte en el proyecto vareliano. En parte, ahí está. Sí, porque Varela había redactado en la llamada la legislación escolar, que fue su segundo libro, el primero, La Educación del Pueblo, del 74, y el segundo, la legislación escolar, del 76. Ahí había incluido un proyecto de 111 artículos. La Torre, con mucha prudencia, hay que destacar ese aspecto, nombró una comisión que redujo ese articulado a 55 artículos. ¿De 111 a 55? 55. Claro. Y además introdujo algunas modificaciones esenciales. Por ejemplo, todo lo que Varela le había atribuido a las comisiones de distrito, donde se votaba por hombres y por mujeres, y se integraba con hombres y con mujeres, que eran una especie de comisiones de fomento, previstas por Varela, nunca salieron, eso se suprimió. Uh-huh. Esas comisiones de fomento tenían tantas facultades que hasta podían destituir al maestro y podían alterar el programa. Hubiera sido, esto no desmerece para nada la jerarquía histórica de Varela, hubiera sido un desastre. Porque en cada comisión de distrito, o sea, claro, en cada escuela, se elegía también, aparte de la influencia que incide de que 3 vecinos votados por los demás vecinos interfieran en las cuestiones técnicas de la escuela, que eso ya es grave. Aparte de eso, determinaban para cada escuela si se iba a enseñar educación católica o no. O sea que tal vez en una escuela y en un periodo de 2 años se enseñaba catolicismo, en la otra cercana o lejana no se enseñaba, y habiéndose elegido de nuevo otra comisión de distrito, quizás cambiara. Iba a ser un desastre. Es decir, Varela tenía muy claras las ideas pedagógicas, muy claros los factores sociales que inciden, pero no era legislador, no previó. Claro. Y el artículo 18, famoso, que esa comisión propuso, esa comisión nombrada por la Torre, y la Torre lo respaldó, ese artículo 18 decía que la enseñanza de la religión católica era obligatoria. No era obligatoria la educación, es decir, el padre que no quisiera
que su hijo fuera educado según los principios católicos, que estaban explícitos en el famoso catecismo del padre Gaspar Astete, podían retirar en el horario en que se daba ese tipo de enseñanza a sus hijos de la escuela. O sea, que esa enseñanza tendría que darse al principio o al final. Al principio para que los niños cuyos padres eran disidentes, no fueran los llevaran después. Los llevaran después. Y al final que los retiraran antes. Eso rigió hasta 1909. Y Varela siempre dijo que no estaba de acuerdo con el artículo 18. Ajá. Y a ver, porque íbamos derribando ideas, ¿no? Que le asociamos a Varela, lo de la gratuidad, la obligatoriedad. En el caso de la laicidad, ¿qué dijo específicamente sobre ese tema? Al punto de que lo conmemoramos ayer. La laicidad es un ideal a conquistar. Varela avanzó en la laicidad política, no así ni en la comisión de la Sociedad de Amigos, la Escuela de Bio Fernández, porque ahí se enseñaba Dios, la inmortalidad y el deber como centro de la educación moral. Ahí no podemos decir ni que era ateo ni que era laico. Claro. La Iglesia Católica decía que era una escuela atea. Los que han comentado hasta ahora dicen que era una escuela laica. No era ni atea ni laica en materia religiosa. No obstante, en la escuela de Luis Fernández se vigiló escrupulosamente la laicidad política. Y en cuanto a la escuela pública, desde el 76 al 77, que Varela regenteó las 56 escuelas de Montevideo, ahí se daba catecismo, porque no había reforma, no había texto legal. Y después, el hecho de que Varela había propuesto que quien determinaba si se daba religión o no en la escuela era la comisión de distrito, la comisión, el grupo de personas que estudió ese proyecto suprimió las comisiones de distrito y por lo tanto suprimió la opción de ese cuerpo local, podemos decir, y lo sustituyó por un régimen en el cual se daba enseñanza católica y los padres podían retirar a sus niños. Eso fue liquidado en 1909 cuando un maestro de Tacuarembó, Ballista, que era contrario a la Iglesia Católica, hizo votar que en ningún establecimiento público se diera educación religiosa. Bien. En cambio, en Buenos Aires se permitía la religión de los distintos sectores religiosos. O sea, si había niños cuyos padres deseaban en las escuelas recibir enseñanza metodista, por ejemplo, protestante metodista, como hubo acá, en el Crandon, por ejemplo, tenía que venir un pastor y estaba autorizado. Y los niños católicos podían asistir, pero fuera de las horas de clase y dentro del establecimiento escolar, a las clases de catecismo católico. Eso salió en la ley 1420, en tanto que esa fue la reforma que se hizo en Buenos Aires y después rigió para todo el país. Esa fue la reforma de Sarmiento. Claro. Pero ahí, volviendo a Varela y a eso que eran sus
a ese documento donde él plasmó todo y lo que terminó siendo la reforma. Estamos hablando de un documento que se instrumenta en el 77, ¿no? Y él fallece en el 79, en 1879. Claro, apenas si tuvo Apenas vio tiempo de aplicar. Por ejemplo, en el caso de la mujer, aplicó la coeducación en muchas escuelas, con grandes críticas de personas que estaban acostumbradas a que niñas y niños iban a escuelas distintas. Ajá. Eso sí lo vio, lo logró materializar. Arrancó con eso, pero fíjense, yo fui a una escuela de varones donde no había niñas. Claro. Es decir, en mi tiempo, cuando yo era niño, había escuelas mixtas, había escuelas de niñas solas y había escuelas de niños solos. Y recién en 1945, el Consejo de Primaria, que era autónomo cuando eso, Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal, autorizó que en las escuelas de varones pudieran anotarse niñas y en las escuelas de niños de niñas pudieran anotarse varones. Lo cual demoró muchísimo, porque en una escuela, por ejemplo, en la escuela mía, donde había 300 niños varones, ¿qué padre iba a mandar una niña sola a una clase donde predominaban los varones? De tal modo que fue muy progresivo y muy lento. No ocurrió lo mismo en 1912, cuando se crearon los liceos departamentales. Porque si bien las mujeres se sacaban fotos separadas de los varones, uh-huh, y no querían ponerse guardapolvo, porque no querían parecerse a los jornaleros, eso apareció en muchos de los liceos, entre otros el de Canelones. Sin embargo, los padres mandaron en masa a las niñas a los liceos. Y en realidad, en los primeros años de los liceos, iban más mujeres que hombres, más niñas que varones. Y los resultados de los exámenes eran, por supuesto, las primeras que sacaban notas sobresalientes eran las mujeres. Ocurrió una cosa distinta, ¿verdad? Sí. En el interior, que se pensaba que los prejuicios contra los varones, que si se juntaban con las mujeres podían resultar mariquitas, y según las críticas, alguna crítica eclesiástica aparece de esa manera, y las mujeres se iban a poner hombrunas. Si bien la escuela demoró el proceso de coeducación actual, es decir, que niños y niñas concurren juntos a la misma escuela, si bien en la escuela demoró, en los liceos no se dio ese fenómeno, y fue fundamentalmente en el interior, porque en Montevideo no se dio eso. No iban las mujeres a la universidad. Recuerden que secundaria, claro, pertenecía a la universidad. Tanto es así que Valle se vio obligado a hacer un liceo femenino, donde iban solo las mujeres. Bien interesante. Hay un capítulo interesante que ayuda a explicar por qué Varela aceptó hacer una reforma en un periodo de facto. Y eso nos quedó totalmente claro. Porque aparece en las cartas que él le mandó a su mujer durante el exilio. A ver, brevemente, por lo menos para dejarlo consignado en esta instancia y lo volvemos a abordar en otra oportunidad, ¿por qué aceptó por hacerlo hacer la reforma en un periodo de facto? Porque él se vino en septiembre de un año, del 75, hasta marzo del 76, que cayó el presidente Varela, el tocayo de él, con el que luego quería
confundirse, y además le temía, porque él temía que lo mataran. Eso se lo escribe a su esposa. Es decir, en el nivel más íntimo de confidencia, él se vino su hermano, se vinieron todos, él se quedó 3 veces más, hasta no tener la seguridad de que no había peligro para su vida. Y vino en septiembre, cuando los demás habían venido 3 veces antes, y hasta marzo permaneció encerrado en su domicilio, como había dicho, con su hijito menor y su mujer. Y cuando apareció a la luz pública, cuando la torre tiró abajo el gobierno de aquella persona a la que él le temía. Le temía, claro. Su tocayo, por decirlo así. Sí. Y se sintió protegido por la torre. Y eso fue lo que lo llevó a igual a hacer Así que hay la unas reforma. claves en las cartas, a su mujer, que son impresionantes. En otro momento comentaremos eso. Cartas que me dio también la nieta, para que yo fotocopiara. En esas cartas aparece una de las claves posibles de que Varela haya aceptado. Hay otras causas también que derivan del hecho de que la torre lo respetó íntegramente. Y además hubo un periodo de estudio de 12 meses donde Varela estudiaba a ver si la torre interfería en lo educacional, y la torre estudiaba, en mi concepto, si no nos explican ciertos hechos, estudiaba si un hombre tan rebelde como Varela no le perturbaba su acción gubernativa. Claro. Eso es para otra ocasión. Se midieron ambos. Bien interesante, ¿eh? Profesor Agapo Palomeque, muchas gracias, ¿eh? Gracias por estos minutos. Queda pendiente para seguirla en cualquier momento, ¿eh? Porque ya me pareció interesante para venirnos hasta todo lo que fue después el siglo XX, ¿no? Y esa evolución ahí que usted mismo iba describiendo entonces en los cambios que se dieron en la educación. Volvemos a conversar, ¿eh? Que pase muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Saludos a la audiencia. Igualmente para usted.